para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros aquí a través de sus canales TVC y Megacanal. Es noche de lunes y es noche para opinar, y como cada semana saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Andrés Villarreal de Mega Noticias allá en Sinaloa y Eduardo Torreblanca Jax, colaborador de Mega Noticias TVC y columnista del periódico El Financiero. Buenas noches, compañeros, y vámonos sin más preámbulos. Comenzamos en su entrega de hoy titulada ¿Qué peligroso, compadre? En El Financiero, Salvador Camarena aborda el tema de la participación de Miguel Rincón, empresario y compadre del presidente López Obrador, en una licitación del gobierno federal que tiene que ver con el papel para los libros de texto gratuito. Camarena sostiene que AMLO estaba en lo correcto cuando dijo que si no había impedimento legal, su compadre tenía derecho pleno a participar en la licitación y ganar a esta obligado a honrar dicho contrato. Pero el verdadero problema estriba en que se sienta un delicadísimo precedente. Hoy, porque pensaron mal de él, López Obrador pretende cancelar una cosa que es legal y legítima. Y mañana, con la solvencia de que podrá presumir que no se anda con miramientos, incluso afectando a sus compadres, podría despachar cualquier ordenanza, legal o no, pertinente o no, simple y sencillamente porque él cree que es lo que conviene para no ser visto como los de antes. ¡Qué peligroso, compadre! Gracias, efectivamente. Como ya lo decía, saludo a todos mis compañeros, Lalo, Paco, Andrés, que gusto saludarles. Y bueno, Salvador Camarena hoy en su columna del Financiero, como ya bien lo tocas, habla de este presidencialismo poderoso de Andrés Manuel López Obrador, donde sigue tomando decisiones pues que muchas veces son cuestionadas. Hoy Salvador Camarena en su columna dice qué peligroso, compadre, y esto es por las decisiones que ha tomado el presidente, independientemente de que pudiera haber un conflicto de interés, porque el compadre, que es Miguel Rincón, proveedor de papel desde hace muchos años, precisamente para los libros de texto. Bueno, ahora se cuestiona precisamente porque él fue el ganador de la licitación para surtir el papel por un monto de más de 200 billones de pesos, de acuerdo a la información. Pero aquí Salvador Camarena dice, bueno, es que aquí se sigue mostrando esas decisiones centralistas del presidente López Obrador, en donde utiliza a su equipo de trabajo, utiliza al gabinete para, en este caso, desviar una licitación que supuestamente ganó correctamente el señor Rincón. Salvador Camarena advierte básicamente 4 cosas en su columna. Dice, tenemos 4 problemas. Indebidamente el presidente pide a sus colaboradores que cancelen, que anulen, que busquen cómo anular esta licitación que ganó aparentemente bien el compadre Rincón. El segundo problema es que en efecto ahora sí el presidente está pidiéndole un favor, porque dice que si no hay forma de quitarle la licitación en forma legal, le va a pedir el favor de que él se retire. Y dice Camarena, un favor se paga con otro favor. Un tercer punto es un presidente con aspiraciones centralistas, que lo hemos visto en las decisiones del aeropuerto, en las decisiones de cancelar o de suspender las licitaciones de los proveedores de medicamentos, que también es un asunto que se habla de delicado, presunta corrupción, pero que tampoco se ha mostrado. Y el tema de la Comisión Federal de Electricidad, que utilizó las mañaneras para exponer también a quienes presuntamente tenían contratos leoninos que habían ganado legalmente en la Comisión Federal de Electricidad. En fin, seguimos viendo este centralismo, este presidencialista a ultranza. Pero ¿hay o no hay conflicto de intereses? Les pregunto. Mira, yo independientemente si haya o no conflicto de intereses, lo que me parece grave es lo que está señalando Raúl, es decir, que el señor presidente hace lo que quiere a la hora que se le pega la gana, en el sentido en que cree que debe de moverse el asunto. Y como te digo una cosa, te digo la otra. Es decir, si es capaz de pugnar porque se cancele una licitación legalmente ganada,
igual hace que se pierda o que se gane alguna al margen de la ley, simple y sencillamente porque él lo considera conveniente para el país y para la transparencia, aunque no lo sea. Y eso es lo que me parece realmente grave, porque aunque no haya, a mí, desde mi punto de vista, no hay conflicto de intereses, sobre todo porque hay un antecedente que el señor ha participado de manera correcta en anteriores, de todas maneras, por el simple hecho de que no voy a hacer la de malas, que lo vayan a criticar, no voy a pasar como un corrupto priista, decide que cancelarle, no me ayudes, compadre, pero bueno, en todo caso, pues, lo que se me hace grave es lo que ya mencioné, de que él haga con las circunstancias lo que su santa voluntad determine como adecuado. Además, sentaría un precedente, es lo que dice en este caso Salvador Camarena. Andrés. Bueno, estamos hablando justamente del terreno minado cuando hablamos del conflicto de intereses y cuando hablamos del tema de corrupción, que dicho sea de paso, hay que recordar que es la palabra que más repite Andrés Manuel López Obrador en las conferencias mañaneras. Si se le cuenta las palabras, esa justamente es la que más repite. Coincido con Lalo, no hay un conflicto de interés, salvo que Andrés Manuel fuese socio de alguna de las empresas de su compadre o de esa en particular, entonces obviamente estaríamos hablando de algún conflicto de intereses. No lo hay, pero evidentemente en la forma política sí hay un conflicto de interés. No de manera legal, pero sí en la forma política. ¿Por qué? Porque es su compadre. Así no hay mucho más que buscarle. De nueva cuenta, otra vez, el gran conflicto de Andrés Manuel vuelve a ser la ley al final. ¿Por qué? Debe cumplir la ley, en este caso, cuando resultó su compadre ganador, si todo fue realmente legal, como en otros casos en los cuales ha sido criticado justamente por lo contrario, es decir, que él ajusta su dicho a la ley. Y en ambos casos está actuando de manera incorrecta Andrés Manuel. Aquí este es uno de los temas más importantes, sin embargo, porque los casos de corrupción en los últimos 10 años, lo más reciente que llevó el tema a ser el más importante, tiene que ver con empresas fantasmas, que no es el caso sino que es una empresa que ya existía desde hace mucho tiempo y que había participado en licitaciones con el gobierno. Las empresas fantasmas, las empresas que se crean cuando surge un gobierno, que la hacen los compadres o prestanombres. Ahí está la clave, una de las claves de la corrupción. Y este no es el caso. Entonces, ¿cómo realmente está combatiendo la corrupción López Obrador? Creo que nadie lo sabemos con certeza. Fíjate, sobre esto que estás comentando, Andrés, además de que el mismo presidente ha señalado... Adelante, Raúl, adelante. Sí, mencionaba sobre ese mismo tema, sobre el tema de la corrupción, la palabra más mencionada por el presidente en las mañaneras. Y es que él lo que no quiere es que se le compare con los anteriores, que es igual, él quiere mostrar que es diferente. Pero aquí concretamente, hablando de empresas fantasmas, ¿sabes? Hoy señala Mexicanos contra la Corrupción, está documentando un par de señalamientos directos, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, precisamente de empresas fantasmas que ya se contrataron en esta administración, sí, de Morena, del presidente López Obrador, sí, empresas fantasmas boletinadas por el mismo SAT como empresas fantasmas, y aún así se les sigue haciendo compras o ganan licitaciones. Estas son las cosas inexplicables cuando el discurso del presidente ha sido precisamente que la corrupción ya se acabó, que él desde que llegó la corrupción se ha eliminado, ya no hay corrupción, y esto la verdad pues es muy complicado, muy difícil, este cáncer que ha carcomido las instituciones, la sociedad mexicana, el tema de la corrupción. La administración anterior, Paco, la administración anterior fue tan generosa en el tema de corrupción que pudieras haber exportado a todos los países una gran cantidad de corruptos. Y con esa bandera llega el presidente y hasta la fecha no tiene un solo nombre en procedimiento para demostrar que fue corrupto, a pesar de que hay flotando por todos lados, comenzando por el caso de Odebrecht, que es una vergüenza internacional para México. Y yo no veo a una sola persona en la posibilidad de tener que cumplir una pena por ese delito. Uno solo no tiene, y tiene, bueno,
para dar y prestar durante varios sexenios. A ver, rápidamente, tenemos menos de un minuto. Me gustaría conocer sus puntos de vista. ¿Tiene facultades el presidente para, buscar la forma de cancelar legalmente este contrato? Andrés. No, evidentemente no creo que tenga ninguna facultad, a menos que terminemos pagando todos, es decir, termine pagando con el erario la multa que corresponda de acuerdo a la convocatoria que se hizo para esta licitación. Es decir, ahí se establece muy claramente cuándo no cumplen las partes, y en este caso la parte que no estaría cumpliendo sería el propio gobierno, porque él ya ganó la licitación. Y podría a lo mejor aceptar y podría no hacerlo también, decir, oye, yo gané la licitación de manera legal, correcta, no tengo por qué dejar este contrato. Quizás no sea el más jugoso de su empresa, pero es un contrato más. Me parece que aquí está jugándose más de lo que piensa Andrés Manuel, como en muchos temas, aunque cada vez parece que los deja pasar y que piensa que habrá una segunda oportunidad, y a veces no llega. No llega. Raúl, brevemente. Y otra de las consecuencias, Paco, también es el tema del abasto de papel a los libros de texto. Sí, claro. Por lo que se ve y por lo que comentan la programación, el cronograma de impresión de los libros de texto, que empezará, no van a llegar. Hay que recordar que el ciclo escolar termina en 50 días, vienen las vacaciones y luego empezará el próximo ciclo escolar, posiblemente no vaya a haber libros de texto con oportunidad, otra de las consecuencias. Así es. Lalo Torreblanca. Bueno, a mí me parece claro que no, pero bueno, el presidente es ocioso incluso hasta discutirlo, analizarlo. El presidente hará lo que él quiera. Así es. Eduardo, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos, tenemos todavía mucho por debatir aquí para opinar. Ya estamos aquí de nuevo para opinar. En su columna Unidad Durazo, que publica hoy en el periódico El Universal, Alejandro Ope, se refiere a los plazos que desde la campaña ha venido dando Alfonso Durazo para ver resultados positivos en la nueva estrategia de seguridad del gobierno. El funcionario nos trae de 180 en 180 días y Ope se pregunta, ¿qué pasaría si en ese lapso no hay cambios en la tendencia de inseguridad? Muy fácil. Se mueve el punto de partida. Ahora se empezaría a contar los 180 días no a partir de la toma de posesión o de la aprobación de la estrategia, sino de la puesta en marcha formalísima, con ley orgánica y reglamento y todo, de la Guardia Nacional. O si se requiere, puede ser a partir del momento en que las 266 coordinaciones territoriales estén funcionando a plenitud. O cuando los programas sociales alcancen cierta masa crítica, o cuando sea. De durazo en durazo nos podemos ir un buen rato. Pues lo que pasa, Lalo, Paco y Raúl con Alejandro, es que lo que menos nos da en sus columnas es su apellido. Nunca nos da esperanza. Una vez que hace un comentario, la realidad es que es bastante puntual. Ha venido sucediendo, las citas son más que elocuentes y esto tarde que temprano nos teníamos que dar cuenta, es decir, patear el bote en materia de seguridad y en todos los temas, pero particularmente en este, se revierte muy rápido porque la realidad es muy fuerte, es abrumadora. Todos los días la vemos en los diarios y es tan abrumadora a veces incluso que no alcanzamos a entenderla a cabalidad. Pienso que el tema de seguridad está sobrediagnosticado, pero al mismo tiempo tenemos una clara impostura de la gran mayoría de los gobiernos municipales, estatales y del mismo gobierno federal. Hay regiones del país donde, aunque lo nieguen todas las autoridades, claramente podemos hablar de un Estado fallido. No de todo México, como se debatió hace un par de años, pero hay regiones puntuales de todo México que se puede hablar claramente que no hay una presencia efectiva de ninguna autoridad y por lo tanto no hay una presencia efectiva del Estado. Y esto es un principio simple de teoría política, un principio simple de teoría del Estado. Si la autoridad no tiene control de un territorio, sea de un municipio, sea de una montaña o sea de una región mucho más grande,
entonces ahí hay un Estado fallido. Y eso no lo refleja únicamente los homicidios, como de repente queremos pensar también que hablar de inseguridad es hablar solamente de asesinatos. No, hay un tema que es mucho más sensible. Yo diría, por ejemplo, todas estas grupos de personas que han tenido que dejar sus comunidades por problemas de inseguridad y que son desplazados por la violencia. Y estos desplazados hay en muchos estados, los hay en Guerrero, en Chiapas, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Chihuahua, ni se diga, por supuesto, y así nos vamos sumando. Y en esas zonas es justamente donde no hay presencia del Estado. Después, a las semanas, puede llegar una patrulla del Ejército o la Marina, etcétera, y tomar el control o retomar el control, pero es después. Es decir, no le basta, le es muy fácil al crimen organizado tomar el control de un territorio y a las semanas pues moverse y luego regresar porque el Estado no tiene control. Y me parece que ahí, mientras no nos hablemos sinceramente en el tema de seguridad, vamos a seguir diciendo en 180 días vamos a dar resultados y en 6 meses y en un año, y vamos a seguir platicando en un año y en 6 meses de esto que estamos hablando. Sobre todo que lo importante no es el tiempo, sino la acción, que se vea específicamente, lo hemos discutido aquí varias veces, que se vea la estrategia de seguridad de la 4T. No va a funcionar nunca, Paco, y me entristece mucho decirlo como mexicano. No va a participar, nunca va a dar resultados plenos. ¿Sabes por qué? Porque son las propias instituciones, parte de las instituciones las que están involucradas en el acto delictivo, entre las bandas de criminales organizados. Juega a veces y a veces no juega, a veces la Marina juega de un lado, a veces el Ejército juega del otro. Qué triste decirlo, porque son instituciones fundamentales para el país, pero no podemos decir lamentablemente que son parejas en el no participar de esos enjuagues de la corrupción, de la delincuencia organizada. Lamentablemente hay estados en donde son piezas claves de esos menjurjes económicos que manejan muchísimos recursos, tanto en el país como en el extranjero, y mientras no acabemos con eso reconozcamos que este problema es un problema internacional que no lo va a resolver México solo, hasta entonces no podremos nosotros decir que vamos a resolver el problema. Lamentablemente creo no estar equivocado. Así es. Ahora, adelante. Yo quisiera no estar de acuerdo con lo que dice Lalo. Yo quisiera ver que si haya una posibilidad, quiero creer que hay una posibilidad, que si hay una coordinación entre las diferentes autoridades, tanto federales, estatales y municipales, se pueden lograr cambios, inhibir. Me cuesta mucho trabajo, y vuelvo a la columna de OPE, donde dice es que nos han traído desde el 1 de julio que gana la elección el presidente, hoy presidente, antes presidente electo, sí, que hablaban de 180 días para poder de alguna forma mejorar y contener la delincuencia. Ahora, la fecha que ha marcado el mismo presidente es el 22 de octubre. Yo ya la tengo en mi calendario marcada como la fecha en que ahora sí se podrá ver los 6 meses a los cuales hace referencia el mismo presidente para que las cosas empiecen a mejorar. Y lamentablemente no es simplemente anotarlo en el calendario y tenerlo listo para decir pasaron los 180 días y no pasó nada. Quisiera que realmente pasara algo. Dice OPE, aquí el tema es que seguir pateando la bola hasta que Durazo, dentro de algunos años, se vaya como candidato a gobernador de Sonora. Y vamos a seguir posponiendo el tema de la seguridad, que ojalá sean 3 años, como se había dicho originalmente, medio sexenio, para poder empezar a ver resultados. Lamentablemente, como bien lo dice Andrés, sí, la situación del país se siente mal, no estamos bien. Aquí este fin de semana solamente en Guadalajara, sí tuvimos solamente el fin de semana 19 ejecuciones, 19 muertes violentas, más las de Coahuila, más las de Michoacán, más las de diferentes puntos del país. Realmente estamos en una posición muy compleja. Y lamentablemente esto que sucedió durante el fin de semana, luego de los 13 muertos allá en Minatitlán, en donde echan a andar la Guardia Nacional, sin que estén las leyes secundarias, sin que haya varias de los temas, sin que nada haya cambiado, que tiene la autoridad
Sí, exacto, nada más el puro logotipo, pues, ¿sí? Y lamentablemente, pues vamos a seguir viendo que esto ojalá funcione. En esta columna me llamó mucho la atención, hace Ope una cronología de fechas y de discursos, pero le faltó una que me parece que es fundamental en muchos sentidos, hecha por Alfonso Durazo apenas el viernes pasado, si no mal recuerdo, en su comparecencia ante el Senado, y la leo textual, dice, sería irresponsable. Ahí de entrada es el primer golpe. Sería irresponsable, dijo, plantear que en 6 meses va a cesar la violencia y la criminalidad en territorio nacional, ya que es un problema estructural que trasciende responsabilidades sexenales, al que tenemos que asumir con una perspectiva de mediano plazo, cuando menos. Cuando apenas, esto fue el viernes, el lunes el presidente dijo en 6 meses. No, bueno, déjame decirte antes, Paco, el presidente como candidato dijo que cuando él ganara la elección, quienes siembran amapola en Guerrero iban a dejar de sembrar amapolas para sembrar maíz. Y también dijo que quienes ordeñan los ductos de Pemex iban a dejar de ejercer el huachicol por el simple hecho de que llegara a la presidencia, cosa que finalmente no sucedió, o cosas que finalmente no sucedieron, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hay mucho recurso involucrado. Cumplió y mientras a medias, no Lalo. reconozcamos que es un problema internacional, esto no va a avanzar en ningún sentido. Andrés. Cumplió a medias, Lalo, lo de que iban a dejar de sembrar amapola los campesinos de Guerrero, y es porque la demanda de goma de opio se ha reducido de manera internacional porque lo está supliendo el fentanilo, y sí cumplió a medias. Hay una reducción muy importante en este cultivo que está en pie en este momento, muy importante en la superficie de siembra de amapola, pues cumplió a medias. Pero ya en serio, Durazo, creo que a muchos nunca nos gustó que fuese el hombre que realmente estuviera en la cartera de seguridad pública, y es precisamente por lo que se comenta en la columna, es decir, es un político que quizás muy pronto esté buscando la gubernatura de Sonora, y este tema de seguridad requiere a alguien con una presencia a largo plazo en el lugar, que acepte que no va a ser una situación fácil, sino por el contrario va a ser bastante compleja, va a ser a largo plazo, y no en los términos que la planteó Calderón, de que esta guerra va a costar muchas vidas. No tendría por qué costar tantas vidas si vamos construyendo el entramado institucional que se requiere para combatir este fenómeno. Raúl. Sí, coincido con lo que dice Andrés. Sí, se necesita un hombre que no esté cuidándose políticamente. Nombres. Y ese es exactamente uno de los temas. Un hombre que no se cuide políticamente, y lamentablemente, como están las cosas, Durazo llegará a buscar la candidatura de Sonora, según dice Ope, y que es muy probable por ser un sonorense que está hoy en la palestra, que tiene una ventana importantísima, pero también el tema de seguridad es muy sensible. Si no logra avances en el tema de seguridad, yo creo que se puede olvidar Durazo también de su posible candidatura al estado de Sonora. O sea, es realmente complejo lo que políticamente se está planteando, pero bueno, en política puede suceder cualquier cosa. A ver, sobre esto que les hacía mención que había señalado Durazo, de sería irresponsable hablar y plantear los 6 meses, ¿es irresponsable? ¿A quién le está diciendo irresponsable? Al presidente. Vaya situación, ¿no? Al espejo. Bueno, también, por supuesto. Sí, pero reculó finalmente, dijo, a ver, espérenme, no, ya 180 días no, 6 meses no. ¿Cuándo? Algún día. Sí, a ver, yo creo que hay que entender que el presidente tiene que buscar el lado optimista, positivo. O sea, yo no veo un presidente que esté diciendo, señores mexicanos, tenemos un problema gravísimo, va a ser difícil, un hombre con un discurso derrotado. No veo al presidente en esa postura. El presidente parece que debe tener una postura optimista, aunque muchos quisiéramos que fuera también un poco más realista. Y que la estrategia que de alguna forma esté presentando sea una estrategia que tenga congruencia, sí a los programas
sociales. Me parece que los programas sociales para visibilizar la pobreza a los marginados de este país, sí, es correcto. Sin embargo, pensar que los 3,000 pesos que van a recibir los jóvenes construyendo futuro o los que van a recibir el tema de sembrando el futuro, con los árboles frutales, si eso va a dejar de alguna forma que realmente un joven va a preferir irse a este esquema, ojalá, y no irse a ser halcón de los narcos o a ser el cuidador de los narcotraficantes, vendedores de droga. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos todavía más para opinar. Bueno, finalmente esta misma noche de lunes el Pleno del Senado, ya con el tiempo encima para acabar este periodo, aprobó en lo general la reforma laboral, cuyo objetivo, dicen, es cumplir con el ordenamiento acorde con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Además, va a buscar promover la democracia sindical, creará los juzgados laborales. Vamos, es una posición que no sabemos en qué deja esta reforma a los trabajadores con respecto de los patrones. Eduardo. Bueno, yo creo que existe una clara conciencia de que es el cambio más dramático, más disruptivo que haya vivido el ordenamiento legal en la materia desde que se constituyó la Ley Federal del Trabajo. Y no hay duda que existe de alguna manera un lineamiento internacional que se reclama a México desde hace ya varias décadas y que México había omitido cumplir. Y ahora, ante la premura de que cumplamos con nuestros socios comerciales, nuestros principales socios comerciales, pues tenemos la obligación de acelerar ese paso para cumplir con la letra, que de todas maneras será, sin lugar a dudas, impugnada tanto por Canadá como por Estados Unidos, porque los demócratas no le van a dejar pasar eso sin algún descalabro al presidente Trump en sus intenciones de repetir, espero que no suceda así, en la presidencia de la Unión Americana. Me parece que en mucho eran cambios absolutamente necesarios, que están en algunos casos tan radicales que exigirán grandes cantidades de recursos para hacerlos una realidad, como es el caso de los tribunales, y habrá que ver en qué termina el asunto y no se nos hace bolas el engrudo. Indudablemente la parte más difícil habrán de enfrentarla las pymes, porque no tienen recursos con que poder soportar juicios, aunque sean más acelerados, que ahora se representan un problema que tendrá que cambiar de modalidad. Ojalá estos cambios hagan que la vida sindical sea más democrática, más abierta, más plural, más transparente, y ojalá la justicia en beneficio de quienes así lo exigen y lo merecen sea expedita y justa, equilibrada, y que no veamos que esto fue una reforma más fallida en aras de cumplir rápidamente lo que nos demandaban los socios comerciales. Es una reforma, como muchas otras, que son perfectibles, pero les pregunto, ¿es positiva? Yo sí lo veo. Si me permites, Paco, esperando leer el dictamen que aprueban el Senado, en lo general y en lo particular, bueno, yo creo que sí vale la pena hacer un repaso de lo que incluye o lo que incluye este dictamen que fue aprobado por el Senado. El trabajador podrá decidir si desea pertenecer a un sindicato o a otro. Eso me parece un asunto fundamental, porque en muchas empresas sí no hay forma de entrar a la plaza laboral si no se afilia a un sindicato específico, que es el que tiene esta parte. Me parece que ese es un asunto que puede cambiar las cosas, para bien o para mal. Espero que sea para bien, porque bueno, si el patrón se va a tener que enfrentar ahora a 5 sindicatos, en lugar de hacer frente a uno de ellos, pues puede ser también convertirse en un gran problema. Otro punto, sustituir las juntas de conciliación y arbitraje, por lo menos las que están en Jalisco, son juntas que están plagadas de corrupción, plagadas de intereses, de abogados coyotes que se dedican precisamente a ver y a extorsionar a quienes de alguna forma, supongo que todas, pero aquí es un asunto fundamental, el crear este Centro Federal de Conciliación, es decir, antes
de que haya ya una demanda, va a ser la conciliación y habrá 45 días para que el patrón y los trabajadores o el trabajador que está demandándolo, bueno, tenga la posibilidad de arreglarse, y entendiendo que hay patrones abusivos y entendiendo también que hay trabajadores y abogados abusivos que tratan de extorsionar a la planta laboral. Desde luego, la justicia laboral que ya estábamos comentando, ¿sí? El tema de las prestaciones para los trabajadores, me parece importante que también haya incrementos e incentivos en primas dominicales, en vacaciones, en aguinaldo, que haya, aquí hemos informado muchas veces en los informativos, cómo a veces un servidor público tiene hasta 60 días de aguinaldo, mientras que un trabajador regular tiene 15 días. Me parece que hay muchos temas que mejoran el asunto. Y el tema del outsourcing, esta figura que, por ejemplo, aquí en Jalisco tenemos a muchísimas empresas industriales de manufactura, sí, que utilizan la figura del outsourcing como una forma, digamos, de administrar al personal. Y eso ha sido muy cuestionado por muchos de los sindicatos, que aparentemente las empresas utilizan el outsourcing para no obtener, no generar, no pagar, digamos, sí, o generar prestaciones para evadir o eludir. Así es. Pero hay outsourcing positivo, o sea, también que ha ayudado. Claro, que ha ayudado a la selección de personal, Paco, a poder. Sí, perdón, es como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Hay empresas que se dedican a la subcontratación, que lo ejercen de manera puntual, cumpliendo con la ley, y hay quienes no lo hacen de esa manera. Y lo drástico del asunto es que la autoridad lo sabe. La autoridad sabe y tiene detectadas cuáles son las empresas que simulan operaciones, pero pues ahí están, igual que las narcotienditas en la capital, se tienen perfectamente contabilizadas, censadas, pero nadie las interviene. Así es, así es. Déjenme rápidamente pasar a otro tema porque hay varios en la cartera. Otro que hoy tuvo un avance en comisiones, mañana irá al Pleno del Senado, es la reforma educativa. Prácticamente ya es el último paso, muy probablemente será una aprobación mayoritaria, la de la reforma educativa. ¿Cómo la ven? Adelante, Raúl. Gracias. Bueno, a ver, me adelanto un poco. Hay temas. Hay que recordar que en la reforma educativa, el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la coordinadora no votó a favor de esta reforma. El Partido Acción Nacional tampoco. El agua y el aceite se opusieron a esta reforma que mayoritariamente en la Cámara de Diputados fue aprobada. ¿Por qué? Por razones diferentes, ¿sí? De alguna forma, porque el PAN dice van a regresar la venta de plazas, ya que no está claro quién va a tener el control de las plazas. De acuerdo al dictamen que fue aprobado por el Congreso, las plazas son del Estado, plazas de los maestros. Pero ¿cómo se van a repartir? ¿Cómo se van a...? Se habla de un 50%, un 50%, en fin. Eso es lo que el PAN de alguna forma votó en contra del dictamen, argumentando sobre este tema, y sobre todo también el haber quitado a la reforma educativa o la educación lo que es la evaluación punitiva, es decir, los castigos que había para quienes de alguna forma no resultaban favorablemente positivos en las evaluaciones. Es decir, dicen que sí van a seguir las evaluaciones, pero ya no va a haber castigos. Te van a hacer el examen, a ver cómo lo pasas, y probabilidades de actualización. No va a pasar nada, o te van a dar capacitación. A ver, ¿no les llama la atención? Los diputados de la coordinadora... Sí, ¿no les llama la atención, Raúl, justamente la inacción de la coordinadora en esta última semana? Bueno, es que inacción porque ya convocaron a una gran marcha y a paros a partir del próximo 1 de mayo, pues una gran marcha en la Ciudad de México, ¿no? Y paros de 48 horas. Sí, bueno, pues porque eso era, hay que verlo, Paco, esto era el chantaje, precisamente. La coordinadora le interesa las plazas y el dinero. Eso es lo que de alguna forma. Y ellos lograron que se detuvieran las discusiones en la Cámara de Diputados, aplazaron lo más que pudieron estos dictámenes, y ahora lógicamente votan en contra de este tema. Y ahora el Sindicato Nacional, y con la reaparición de la líder magisterial, sí, ahora se presenta como el ejército
intelectual de la Cuarta Transformación. Así es. Sí, a ver, esto de alguna forma, esto es, hay muchas cosas seguramente interesantes dentro de la reforma, por ejemplo, el que sea un derecho del ciudadano, desde el preescolar hasta la universidad. Aquí la pregunta es, en esta reforma, ¿de dónde van a salir los recursos para que todos los jóvenes en este país tengan acceso a una universidad gratuita y de calidad? O sea, hay muchos temas al respecto de la reforma educativa. Parece que es un avance. Incluso algunos organismos como Mexicanos Primero, sí, que se mostraron muy renuentes al tema de los cambios en la reforma, han visto cosas positivas. Para ella. Así es. Tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus partes bastante negativas, que incluso se pudiera hablar no de una reforma, sino de una contrarreforma. Y hay que reconocer, estemos de acuerdo o no con la reforma que se hizo en el gobierno de Peña Nieto, pero sí, lo que creo que sí estamos de acuerdo es que sacudió al sistema educativo. No como con los objetivos que al final hubiéramos querido muchos, y quizás tampoco se le dio el tiempo suficiente para dar resultados en algunos de los temas, pero sí lo sacudió. Creo ahora que este planteamiento que hace el nuevo gobierno no es lo suficientemente consensuado para que se haga realmente una política educativa, por lo menos a mediano plazo, ya ni siquiera a largo plazo, por lo menos a mediano plazo. No veo el consenso, por el contrario, hay temas fundamentales que se puede hablar de una contrarreforma, y ahí me parece que también debemos ser como más incisivos. Así es. Déjeme rápidamente cambiar de tema, nos queda minuto y medio, me gustaría conocer su punto de vista. Primero dijeron que iniciaba este lunes la construcción de las instalaciones del nuevo aeropuerto internacional General Felipe Ángeles allá en Santa Lucía. Luego dijeron que no, que nada más sería la colocación de la primera piedra. Bueno, pues ni eso, finalmente hoy fue el arranque, tan solo el anuncio del inicio de los estudios de viabilidad y de impacto ambiental. Vaya. ¿Cómo ven, Eduardo? Vaya, va a cumplir alguna normativa, aunque la decisión ya está tomada, perfectamente tomada y asumida. Bueno, vamos a tratar de llenar el expediente, aunque sea lleno de recomendaciones en el sentido contrario a las decisiones del presidente. Bien, me parece muy bien que por lo menos cumpla con esos antecedentes, aunque no los tome en consideración, porque se va a hacer lo que se le pega la gana. Y escúchenme ustedes, algún día un presidente va a retomar el asunto de Texcoco, tendrá que retomar el asunto de Texcoco o el de Tizayuca, pero esa idea de Santa Lucía no fue buena idea y la historia habrá de demostrarlo. Andrés. Pues yo también estoy con Lalo en el sentido de que por lo menos van a hacer el procedimiento, bueno, si anuncian que van a tener por lo menos el impacto ambiental y la serie de requisitos para que necesita una obra de esta magnitud, ya sería por lo menos un avance, ¿no? Así es, ¿y Raúl? Una gansoconsulta, Paco, pues una gansoconsulta, y con eso más que suficiente para poder de alguna forma sacar uno de estos proyectos. Oye, que dice que cierto, sí hizo una consulta rápida. Sí, que por cierto en este caso, Raúl, dice José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, dice que no es cierto, que el único acercamiento que han tenido es con la población de Jaltocan en el municipio de Nextlalpan, que a nadie más le han consultado. Pues sí, bueno, pero al estilo, hay que ver cómo se han tomado muchas decisiones de esto. Yo creo que hay que ver, por lo pronto, bueno, ya se anuncian estudios, como dice Lalo, me parece ya un avance importante el poder hacer una obra de tal trascendencia que va a costar más de 100,000 millones de pesos. También hoy se destaca, Denise Dresser señala que Carlos Slim le dijo y le pidió al presidente continuar con la obra, como particular con la obra del aeropuerto de la Ciudad de México, y que el presidente no le gustó
al de Texcoco, sí, al nuevo aeropuerto, al cancelado, al que estaba plagado de corrupción y que finalmente, bueno, pues dice el presidente el fin de semana pasado en la conferencia que había datos falseados, que no se había dado la información completa y que ese aeropuerto iba a costarnos más de 300 mil millones de pesos, en fin. Así es que, bueno, por lo pronto, pues ya se anuncian estos estudios, veremos si hay cerro, si hay agua, si va a haber todo lo que requiere, desde luego, y lo que va a generar alrededor todo el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿verdad? Sí, Felipe Ángeles, así es. Pues dicen que las líneas aéreas americanas, quién sabe si lo usen. Sí, lo usen. Ahí habrá que ver este tema. Raúl Frías, Andrés Villarreal, Eduardo Torreblanca, como siempre, muchas gracias, pero sobre todo a usted por darnos la oportunidad de plantearles estos análisis, estas opiniones y que usted tome lo más importante, que es su opinión. Les dejo con los memorables y les recuerdo mañana es martes de Para Opinar con Raúl Frías Lucio. Muy buenas noches.